Seguimos adelante en Telebuen Día y recibimos con el gran gusto de siempre a Martín Revela, el doctor Revela, que ha sido presidente del Sindicato Médico del Uruguay, médico internista y actualmente trabajando en esto que les decíamos antes de la pausa con Adriana, en lo que podría llegar a ser la refundación del Hospital de Clínicas. Martín, buen día, ¿cómo anda? Buen día, Daniel, ¿cómo anda usted? Bien, bien, muy bien. Estamos en... Qué raro ver, o sea, uno cuando ve a alguien un miércoles de Semana Santa en Montevideo se preguntará qué razón lo trae por acá, ¿no? ¿Te quedás hasta qué? Hasta hoy, digamos. Sí, me quedo hasta el día de hoy porque estoy trabajando en la actividad mutual y mañana me tomo a partir de mañana hasta el domingo, Bueno. como muchos de los montevideanos que todavía nos quedamos acá en la capital. Está bien. ¿A la Alción va? No. No, en la acción en este momento está, si bien yo no estoy vinculado a la gestión directa del SMU, está en un proceso de trabajo para buscar una reconversión y un proyecto de salida viable. A una colonia de vacaciones que data hace muchos años. ¿Cuántos años? Porque vamos a contextualizar, de pronto no toda la gente tiene por qué saberlo, pero hay ahora instalada, no digamos una polémica, pero por lo menos una discusión, un debate necesario respecto al futuro de la colonia de vacaciones tradicionalmente del sindicato médico que tiene que ver con el Hotel Alción. Sí, el Hotel Alción, si no recuerdo mal, es de los años 20 y luego es comprada por el Sindicato Médico del Uruguay, ha sido construido como un hotel allá en el Balneario Solís. Y actualmente tiene problemas estructurales del edificio, que ya conocíamos, que incluso en la gestión anterior, cuando yo presidía el SMU, se hicieron algunos estudios para ver la viabilidad de la reconversión edilicia de toda la infraestructura. Y por otro lado tiene problemas vinculados a la gestión, como la colonia de vacaciones histórica del SMU, que hacen necesaria una reconversión para darle viabilidad. Está claro que hasta donde sabemos las actuales autoridades del SMU, al igual que en el periodo anterior, lo que buscan es darle una salida a mediano y largo plazo a la colonia de vacaciones, y me consta que están intensamente trabajando para buscar un proyecto que va a requerir una inversión millonaria y un proyecto de salida que viabilice y le dé sostenibilidad en el tiempo a la colonia de vacaciones. Bien, viabilidad, ese es el concepto. De cualquier modo, más allá de todo, desde tu punto de vista, ¿es viable como colonia? Es viable siempre y cuando, desde mi punto de vista, se cambie la forma de gerenciamiento. Es un proyecto del SMU de hace 60 años, claro, que se gerencia de una forma de colonia vacaciones, con una comisión directiva honoraria, que no hacen que en el 2014 siga siendo un proyecto viable, pero claro, sí como colonia vacaciones, hotel de los médicos, para poder utilizarlo en un punto que es maravilloso. Maravilloso. Claro. Bueno, se habla de una inversión necesaria inicial de algo así como 4 millones de dólares. Sí, los estudios que teníamos del periodo anterior y que por lo que sabemos, lo que se está manejando ahora, ronda ese dinero, la inversión para dejarla a punto, para luego sí generar un plan de gestión que le dé sostenibilidad en el tiempo. Habrá que esperar entonces por ese asunto. Ayer fue triste la noticia del fallecimiento del doctor Hugo Villar. Aprovechamos para saludar a Álvaro, a toda la familia del doctor Villar en este momento de tristeza. Más allá de que a veces uno cuando observa la contribución enorme de una vida dedicada, en este caso a la academia, bueno, y también a la política, se da cuenta de la siembra inconmensurable que ha tenido el doctor Villar, específicamente en el Clínicas. Sin duda, es una noticia muy triste para todo el país, pero en particular para el cuerpo médico, una figura de enorme relevancia para la medicina nacional, un académico, profesor emérito de la Facultad de Medicina, cualquiera de los que hemos estado vinculados a los temas del hospital y de la Facultad de Medicina, conoce lo que ha sido el trayecto a lo largo de toda su vida de Hugo. Y bueno, como vos decías, su lamentable fallecimiento en el día de ayer. Hasta ahora ha estado vinculado y trabajando intelectualmente, claro, vinculado a la administración y a la Escuela de Salud Pública. Y como vos decís, lamentablemente yo no pude, por motivos laborales, participar ayer ni en la empresa ni luego en la sede del Frente Amplio. Y bueno, y un saludo también a Álvaro y a todo el resto de la familia. Hasta 2010 estaba trabajando, como tú dices, intelectualmente en lo que era para él el concepto o la necesidad de descentralizar también. Y allí hay un primer aspecto. El Clínicas, aquel que en su momento presidió el doctor Villar, dirigió el doctor Villar, es totalmente diferente al actual. Hay uno es donde se pregunta, y la primera observación que seguramente hace la gente que pasa por Avenida Italia, ¿el edificio debe mantenerse como primer concepto? Bueno, yo creo que obviamente quienes defendemos la necesidad de un hospital universitario, de la vigencia del hospital de Clínicas, defendemos el concepto que hay detrás de eso y no los ladrillos.
Ahora, yo creo que lo más importante a tener en cuenta ¿es viable reconvertir el edificio? Es viable. Obviamente requiere una inversión millonaria que el país deberá decidir si hace o no. Lo que también es verdad es que si uno opta por otra opción edilicia, tiene que tener en cuenta que tiene un edificio, el más grande construido en Montevideo, probablemente no, en el país, y que deberá buscar otro destino que también va a requerir una reconversión, porque no es viable. A veces uno dice, bueno, mudemos el hospital de clínicas a otra estructura ya instalada o generemos una nueva estructura. Se discutió la última vez que hubo una discusión en el gobierno del doctor Valle vinculado al hospital, se discutió este tema. Quienes defendemos el hospital y en el documento que elaboramos con el doctor Danza ahí lo dejamos establecido, no estamos aferrados a los ladrillos del hospital. Ahora hay que tener en cuenta que si el país se embarca en la construcción de un nuevo edificio o en una nueva estructura de la ya existente, debe tomar una decisión de qué hacer, probablemente vinculado a un edificio de la Universidad de la República para enseñanza, pero que va a requerir sin duda también una inversión millonaria, que uno no puede abandonar un edificio de ese porte en pleno centro de la capital. Claro, bueno, el Clínicas es una ciudad en sí mismo, ¿no? Porque además una ciudad dentro de la ciudad. Cuando uno ve el tránsito de personas, de médicos, son miles y miles de estudiantes, de hecho. Doctor, ¿es ambicioso acaso ese concepto de la refundación? Lo plantean desde el arranque, o sea, el documento establece claramente eso, la necesidad de una refundación. Sí, mire, está claro que uno no puede abordar el problema del hospital de clínicas desde una sola arista. Tiene múltiples dificultades el hospital, porque uno siempre se queda, o es fácil, está tentado a quedarse en el financiamiento y los problemas presupuestales. Pero sin duda, si uno no considera que el hospital debe ser repensado, lo mismo que decíamos recién para la colonia de vacaciones, es un hospital de la década del 50, como usted sabe, que se construyó y se empezó a gestionar en otro Uruguay y que requiere indudablemente de volver a pensarlo. Mantener los principios fundacionales como hospital universitario que reúne las clínicas de la Facultad de Medicina, donde esté centrada la enseñanza, la formación de grado y posgrado y la investigación y el desarrollo de la investigación clínica, pero como hospital requiere una refundación en sus procesos, en su diseño jurídico, en su proceso de gestión, por supuesto en todo lo que tiene que ver con infraestructura y equipamiento, en el financiamiento y a su vez en todo lo que es política de recursos humanos, porque aquí quiero hacer un paréntesis, hay que tener en cuenta que ha habido en estos últimos años un proceso de cambio en el mercado de trabajo médico y probablemente también haya enormes dificultades en lo que son recursos humanos no médicos, que si el hospital no acompaña ese proceso también va a tener serias dificultades en lo que tiene que ver con sus recursos humanos y por lo tanto, y por eso es que planteamos de primer momento la refundación. Una primera consulta, Martín, ¿qué grado de consenso existe, mejor dicho, existe o no consenso en el colectivo médico respecto a la necesidad de esta refundación? Miren, acá este documento que elaboramos con el doctor Danza es un documento en el marco de la Convención Médica Nacional. Exacto. Con la idea de generar debate y discusión. Yo creo que estoy convencido, si bien no lo tenemos medido, y de hecho estamos trabajando con el doctor Danza en el marco de la Convención para hacer una actividad en el propio hospital sobre este tema, de que existe un consenso entre los médicos del Hospital de Clínicas y la Asociación de Docentes de la Facultad de Medicina y en el Sindicato Médico, de que es imperioso cambios radicales en el hospital. Con el documento en concreto no le puedo decir que haya acuerdo o desacuerdo, probablemente como todo documento de trabajo se presta a la discusión. Exactamente. Desde ya. Lo que sí me gustaría, ya que me permite la oportunidad, es lo que sí me parece que, y justamente haciendo honor a hombres de la talla de Hugo, lo que no nos podemos permitir como médicos, integrantes del Hospital de Clínicas, docentes de la Facultad de Medicina, como integrantes del Sindicato Médico, es mirar para el costado y evitar la discusión. Esquivarle a la discusión. Que yo le voy a decir, este documento lo escribimos con el doctor Danza, que fuimos delegados estudiantiles al Consejo por la Asociación de Estudiantes, allá en la década de los 90, allá alrededor del 97. Y que entramos a militar y trabajamos intensamente desde aquel momento los temas vinculados al Hospital de Clínicas. Fíjese que han pasado casi 20 años y seguimos con un hospital con un grado de deterioro cada vez mayor que lo hacen, desde mi punto de vista, en este próximo periodo insostenible. O se toma la definición de una reconversión del hospital, que podrá ser esta u otra propuesta que surja, o lamentablemente hay que sincerarnos y decir, bueno, no estamos de acuerdo como país en tener un hospital universitario, y busquemos los mecanismos para su cierre progresivo. Acá hay 5 carillas en este documento. ¿Cuántos años de pienso debieron pasar? Y bueno, sinceramente, a ver, esto refleja el trabajo de un montón de compañeros que hemos trabajado desde aquellas épocas, buscando salidas por el hospital universitario, de técnicos vinculados al Sindicato Médico del Uruguay, de técnicos vinculados a la Asociación de Docentes,
y que en algunos aspectos generales estamos convencidos de que hay acuerdo porque esto refleja, como le digo, años de pensar y de trabajar. Incluso el antecedente inmediato de esto es un documento que generamos en el Sindicato Médico del Uruguay, que participó el propio doctor Danza y otros colegas y técnicos, hace ya 4 años, cuando se firmó un acuerdo entre el Hospital de Clínicas y ACE vinculado a la complementación y a la inserción del hospital en la red, que a nuestro juicio nos perdimos en aquel momento una oportunidad de avanzar en la línea de la reconversión o la refundación. Bueno, el hecho de que el tema está instalado en la convención médica implica que, como usted decía, el médico o el colectivo médico no rehúye de este debate. Y hay otros colectivos involucrados, los trabajadores, por ejemplo, que muchas veces se los señala como aquella piedra en el zapato, como el palo en la rueda, así se los describe, casi que diariamente. Bien, yo recientemente acabo de cesar en mi cargo docente, pero estoy vinculado, yo ingresé como estudiante en el hospital en el 98 y hasta ahora me formé en el hospital, hice el internado, la residencia, fui docente hasta ahora, o sea que conozco muy bien a los funcionarios no médicos del hospital. El hospital sigue abierto en esta situación básicamente gracias al trabajo del personal médico y no médico. Eso es indiscutible, porque realmente las condiciones de trabajo y un montón de aspectos que usted conoce bien y que no quiero ahondar en los diagnósticos para mirar para adelante, creo que hay que reconocer eso. Por otro lado, obviamente existen dificultades en los recursos humanos médicos y no médicos y hay que reconocerlo, hay una tasa de ausentismo importante, hay un montón de dificultades, pero como colectivo los recursos humanos no médicos del hospital son de excelente nivel y creo que al revés, son una fortaleza y no una debilidad. Está en la discusión cuál ha sido el rol de la organización, de la Unión de Trabajadores. Nosotros hemos tenido un excelente vínculo con la organización y de hecho en el pedido anterior trabajamos con ellos en este documento. Y los van a involucrar también. Por supuesto, y está claro que cuando uno dispone arriba de la mesa un documento de la complejidad de la discusión que va a llevar esto, todos los actores van a estar involucrados en la discusión porque necesariamente tiene que haber grandes consensos sociales para que esto pueda ser. Bien, Martín, vamos a hablar más adelante de lo que significaría el esquema de financiamiento, o sea, esa estructura que permita ser viable una idea, porque si no simplemente quedará como eso, ¿no? Una buena idea, una buena intención. Pero quiero ir al contacto con Miguel Chagas en nuestro móvil satelital, desde temprano, transitando por las calles de Montevideo. Y acá tenemos imágenes, Miguelito está preparando un informe, pero quería referirme a este cambio que no es solo estético, aquí hay mucho más que un maquillaje. Es la nueva sede de ACE, el Hospital Libertad, y allí había como un interés, Martín, de tender un puente imaginario entre lo que sería el futuro Hospital de Clínicas y este edificio que aquí estamos observando. Bien. Bueno, no tenemos contacto, pero decía, hay idea, ¿no? Como la complementariedad. Sí, está claro que la formación de recursos humanos, primero que nada, no es solo en los hospitales, también es a la red de primer nivel, obviamente, pero lo que tiene que ver con la formación de pregrado en el segundo y tercer nivel, y sobre todo con la formación de especialistas, el Uruguay tiene también una tradición de complementación entre la Facultad de Medicina y la Administración de Servicios de Salud del Estado. Y existen hospitales que tienen un carácter universitario, el ejemplo clarísimo del Centro Hospitalario Padilla Rosell, el Hospital de Clínicas, salvo una clínica de ginecología de alto riesgo obstétrico, el resto de las clínicas pediátricas y ginecológicas, neonatológicas están centrados en un hospital de ACE como es el Pereira. Entonces ponemos también el ejemplo del Centro Libertad como otro elemento que debe ser fundamental para también repensar esa asociación estratégica, Facultad de Medicina ACE, para generar una red de hospitales universitarios que estén con una función, más allá de lo asistencial, centrada también en la enseñanza y en la investigación para la formación de los recursos humanos médicos y no médicos que el Sistema Nacional Integral de Salud necesita. No soy arquitecto ni entendido, pero el edificio Libertad era uno de los más feos que tenía la ciudad, ¿no? Y además tenía aquella connotación del tiempo en el que fue levantado. Hoy ha cambiado eso, le han dado como una nueva cara. Sí hay un reproche necesario, el Parque de las Esculturas aparentemente desapareció, y eso debió haber sido preservado de otra manera porque era un espacio destinado a la cultura muy importante. Me parece que allí hubo como no sé, se precipitaron algunas decisiones. Esquema de financiamiento. Ahí hay digamos, una diversificación de las fuentes. Está claro que el hospital necesita una inversión en infraestructura y en equipamiento que es indudable.
Ahora, eso no nos da sostenibilidad en el tiempo. Si uno invierte una gran cantidad de millones de dólares en el hospital, pero después no piensa en cómo va a hacer la sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Pan para hoy, hambre para mañana. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que está planteado? Diversificar la forma de financiamiento. ¿Quién es la población usuaria del hospital? Básicamente usuarios de ACE. Pero no está ordenado. ¿Cómo llegan los usuarios al hospital? Es aleatorio. Básicamente funciona como buffer del sistema público, de la red pública, básicamente metropolitana. Cuando está saturado alguno de los sectores, el buffer es el hospital de clínica. Y es imposible pedirle al hospital y generar una inversión millonaria para después seguir siendo el buffer del sistema. Claro. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Bueno, y esto lo trabajamos con autoridades del hospital, con su director en otro momento, hace 4 años cuando hicimos el documento anterior, generemos una población de referencia para lo que es el segundo y tercer nivel de atención de una población de la Administración de Servicios de Salud del Estado. ¿Cómo la referenciamos? Y la georreferenciamos, porque parece razonable poder georreferenciarla. ¿Qué quiere decir esto? Que el Hospital de Clínicas pasaría a tener una población de usuarios de ACE por la cual se hace cargo de lo que es la asistencia de segundo y tercer nivel. Ahí quedaba la discusión de qué hacer, bueno, pero el hospital no hace primer nivel, pero la Facultad de Medicina sí. Entonces podría hacerse cargo de la asistencia integral del individuo, complementando con los propios servicios de ACE, con la Facultad de Medicina que ya está integrada en el primer nivel. Por lo tanto, sería responsable de la atención integral de una población georreferenciada de ACE. ¿Y cómo cobraría por la asistencia de esos usuarios? Y nosotros pensamos que el Uruguay, el sistema todo debe ir a universalizar el sistema de la cuota salud, cápita y meta. ¿Qué quiere decir esto? Hoy hace cómo se financia. Tiene alrededor de 300.000 usuarios FONASA, por los cuales recibe la cuota salud, con sus dos componentes, la cápita y la meta asistencial, y tiene alrededor de 800.000 usuarios que siguen dependiendo del presupuesto histórico de ACE, que son los que no están integrados al FONASA. Nosotros creemos que toda la Administración de Servicios del Estado debe ir a un sistema que reciba por los usuarios que asiste la cuota salud, más allá de que integren o no el FONASA. No sé si me Sí, queda claro. está claro. Por lo tanto, el Hospital de Clínicas recibiría las cuotas salud de su población georreferenciada. Y termino con esto. ¿Por qué decimos diversificar las fuentes? Porque el hospital va a seguir desarrollando y profundizando la medicina de alta complejidad a través de centros de referencia. Y ahí podrá entonces el centro de referencia para el resto de ACE o para el sector también privado, en otro montón de procedimientos por los cuales mediante venta de servicios puede venir otra parte del financiamiento. Seguirá siendo procedimientos financiados por el Fondo Nacional de Recursos, una tercera pata de financiamiento. Y por último va a seguir teniendo que tener presupuesto educativo, Claro. porque va a tener que hacer enseñanza, investigación, y todo eso no es presupuesto asistencial, sino es presupuesto educativo. Bueno, hay dos aspectos que me gustaría tratar en el cierre. Uno tiene que ver con lo político y con lo político partidario. ¿En qué medida hay una atadura, hay una alianza muy fuerte desde el punto de vista político en el Hospital de Clínicas que pueda llegar a interferir o a facilitar este tipo de reformas? Y lo otro tiene que ver con el empresariado médico. ¿Pero no está muy politizado el hospital hoy? No, yo creo que no. El hospital, a ver, la sociedad uruguaya está politizada en el sentido no partidario, sino... Claro, pero me refiero, a lo partidario. ¿no se refiere a veces a un coto de casa o una especie de feudo partidario o yo creo sectorial? que esa visión histórica es equivocada. De hecho, creo que el hospital es un lugar donde, más con los errores que puedan existir, como en todo procedimiento, pero hay que recordar que todo el personal docente, por ejemplo, no es nombrado por el hospital, es nombrado por la Facultad de Medicina, por sistema de concursos. Con esto le quiero decir, si bien hay errores como cualquier institución comete, el sistema de ingreso al hospital es por concurso, entonces creo que ahí está muy poco tenido Está bien. digamos, ya sea político partidario, de otra índole, de acomodos o de licitaciones directas. Está bien. Digo, para evitar los eufemismos, no es hoy un bastión comunista. No, eso es un planteo que yo conozco que no es real de ninguna manera. El hospital es mucho más, sería, digamos, muy minimizar la realidad política del hospital de una manera que quien plantee eso no conoce realmente hoy la realidad del hospital. El otro aspecto, Martín, tiene que ver con el empresariado médico y estas denuncias, la polémica que se fue. El propio director del hospital, Víctor Tonto, aquí mismo, ha señalado aquella cuestión de los médicos que enviaban a sus pacientes al sector privado por los intereses empresariales que había detrás. Sí, creo que yo también estuve por ese mismo tema, si no recuerdo mal aquí. Sí. A ver, existen, en un país chico como el nuestro es más fácil que existan conflictos de intereses. Entonces, si uno mira la historia del hospital y de los docentes de la Facultad de Medicina es que tenían una actividad dual.
en la mañana en la Facultad de Medicina del Hospital de Clínicas y a la tarde la actividad privada, más bien que privada, mutual. Y hay también el escaso medicina privada que existe en el país. Quienes estaban de nuevo a cargo de centros de institutos de medicina altamente especializada en el hospital, muchas veces también trabajaban o tenían cargos en los privados, porque era la historia no de los que trabajan en medicina altamente especializada, era la historia de los docentes y de los médicos que formaron durante años a los recursos humanos en este país. Yo creo que para el futuro sin duda hay que revisarlo, para eso tenemos que generar condiciones de trabajo y de desarrollo profesional en el hospital que nos permitan que nuestros docentes, los que se van a dedicar a medicina altamente especializada y los que van a hacer otras áreas de desarrollo en el hospital tengan una alta dedicación al hospital. Y por supuesto, cargos de gestión no deberían compartirse con la actividad privada. Ahora también es verdad, y termino con esto, Daniel, que muchas veces salen pacientes del hospital afuera porque el hospital no lo puede resolver. Entonces, antes de entrar en acusaciones al personal médico de que hay pacientes en afuera, me consta porque muchas veces yo mismo y otros colegas de especialidades que no estamos vinculados a medicina altamente especializada, derivamos pacientes afuera porque el hospital no lo podía resolver. Y de ninguna manera... Claro. Había un interés económico por detrás. Supuesto, y si no la generalización nos pone a todos bajo sospecha y bajo la luz. Muchas gracias, Martín, por estos minutos. Seguiremos avanzando en otros asuntos, por ejemplo, lo que tiene que ver con esa realidad del multiempleo, ¿no? El cansancio médico incidiendo en la atención del paciente. Eso está siendo discutido por la Convención también. Sin duda, es uno de los puntos que se está discutiendo. La Convención tiene 4 ejes, pero el eje, todo horizontaliza la calidad. Claro. Nosotros creemos que estamos en condiciones de dar un salto en el tema de la calidad asistencial, en esta etapa de la reforma, y por supuesto la organización del trabajo y del ejercicio profesional influye por un montón de motivos en la calidad asistencial y por tanto es parte del debate. La comunidad médica de hecho reconoce que hay que mejorar, eso está claro. Sin duda, bueno, sin duda. Trascendió una cifra que también a veces refleja por lo menos un punto para avanzar en una nota posterior. 30 instituciones de salud en 1000 metros cuadrados en Montevideo, con las mismas prestaciones casi. Sí, sin duda, hay toda una de las áreas del debate de la Convención está vinculado a prácticas clínicas y hay una discusión muy importante sobre la centralización en centros de referencia de los procesos de alta complejidad y baja prevalencia. Porque no tiene sentido por un tema de escala y porque el equipo médico y no médico requiere mantener un número de procedimientos para mantenerse actualizado y en términos de calidad, que no hacen necesario tener la diversificación de un montón de asistencia, de un montón de patologías de alta complejidad que deberíamos centralizarlas. Y eso va en línea con lo que usted decía. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, Daniel. El doctor Martín Revela estuvo con nosotros, expresidente del Sindicato Médico, médico internista. Pausa y seguimos adelante en Tele 1. Actividad mutual, y mañana me tomo a partir de mañana hasta el domingo, como muchos de los montevideanos que todavía nos quedamos acá en la capital. Está bien. ¿A la Alción va? No. No, en la Alción en este momento está, si bien yo no estoy vinculado a la gestión directa del SMU, está en un proceso de trabajo para buscar una reconversión y un proyecto de salida viable. A una colonia de vacaciones que data hace muchos años. ¿Cuántos años? Porque vamos a contextualizar, de pronto no toda la gente tiene por qué saberlo, pero hay ahora instalada, no digamos una polémica, pero por lo menos una discusión, un debate necesario respecto al futuro de la colonia de vacaciones, tradicionalmente del sindicato médico, que tiene que ver con el Hotel Alción. Sí, el Hotel Alción, si no recuerdo mal, es de los años 20 y luego es comprada por el Sindicato Médico del Uruguay, había sido construido como un hotel allá en Balneario Solís. Y actualmente tiene problemas estructurales del edificio que ya conocíamos, que incluso en la gestión anterior, cuando yo presidía el SMU, se hicieron algunos estudios para ver la viabilidad de la reconversión edilicia de toda la infraestructura. Y por otro lado tiene problemas vinculados a la gestión, como la colonia. Desde tu punto de vista, ¿es viable como colonia? Es viable siempre y cuando, desde mi punto de vista, se cambie la forma de gerenciamiento. Es un proyecto del SMU de hace 60 años, claro, que se gerencia de una forma de colonia de vacaciones, con una comisión directiva honoraria, que no hacen que en el 2014 siga siendo un proyecto viable, pero claro, sí como colonia de vacaciones, hotel de los médicos, para poder utilizarlo en un punto de vacaciones histórica del SMU, que hacen necesaria una reconversión para darle viabilidad. Está claro que hasta donde sabemos las actuales autoridades del SMU, al igual que en el periodo anterior, lo que buscan es darle una salida a mediano y largo plazo a la colonia de vacaciones, y me consta que están intensamente trabajando
para buscar un proyecto que va a requerir una inversión millonaria y un proyecto de salida que viabilice, le dé sostenibilidad en el tiempo a la colonia de vacaciones. Bien, viabilidad, ese es el concepto. De cualquier modo, más allá de todo, seguimos adelante en Telebuen Día y recibimos con el gran gusto de siempre a Martín Revela, el doctor Revela, que ha sido presidente del Sindicato Médico del Uruguay, médico internista y actualmente trabajando en esto que les decíamos antes de la pausa con Adriana, en lo que podría llegar a ser la refundación del Hospital de Clínicas. Martín, buen día, ¿cómo anda? Buen día, Daniel, ¿cómo anda usted? Bien, bien, muy bien. Estamos en... qué raro ver, o sea, uno cuando ve a alguien un miércoles de Semana Santa en Montevideo se preguntará qué razón lo trae por acá, ¿no? ¿Te quedás hasta qué? Hasta hoy, digamos. Sí, me quedo hasta el día de hoy porque estoy trabajando en mi